capítulo 8, versículo 40 al 48. ¿De qué libro? San Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Realmente agradecido, Señor, del privilegio que tenemos, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo en todo momento, Señor, el que hable, que me use, Señor, como esa vasija que tú, Señor, has diseñado para llevar este mensaje, Señor, que has entregado. En el nombre de Jesús, y se ha soltado y haga en los corazones, Señor, de todos aquellos que lo escuchen, lo que tú quieres hacer, Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. Muchas veces dicen la palabra eso, y yo pido que en esta hora le pidamos al Señor que abra nuestros oídos espirituales y naturales para recibir el mensaje. Amén. Es una palabra conocida para la mayoría, ¿sí? Pero vamos a ver lo que el Señor quiere entregarnos hoy a través de ella. Tiene un título, dice: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Acá Jesús estaba, entonces nos muestra que andando, yendo de un lugar a otro. Y dice en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, dice en el 43, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedrito siempre, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo les leí todos los versículos que entraban en este espacio que yo marqué, porque vemos a un Jesús que estaba, dice, rodeado de multitud, ¿da? Una multitud gozosa que lo esperaba. Y vemos que habla de un varón principal de la sinagoga, no era uno más, sino que era un hombre que tenía autoridad espiritual. Se postra delante de Jesús y le ruega por su hija, de que está grave, que está muriendo. Y dice: y mientras iba, la multitud le oprimía. Siempre vemos en distintos momentos que resalta que estaba rodeado de muchos, que lo oprimían, como que estaba apretado. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre y había gastado en médicos, dice, y que ninguno le había curado, se le acerca y lo toca, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Yo quiero decirte que en ese tiempo la mujer con flujo de sangre era impura y no podía acercársele nadie, y si alguno la tocaba también quedaba impuro. Y si alguien hubiera sabido que esta mujer estaba en esa condición, entre todos los que se tiene que haber metido para llegar a Jesús, hubiera sido realmente algo bravísimo, porque era repudiada por esta situación, por esta condición en ella. Ahora, vemos que esta mujer
había gastado todo. Había ido a los médicos y ninguno había podido hacer nada por ella. Pero cuando ella no veía nada, ya no tenía más, ¿no? Había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea que naturalmente, materialmente, ella ya no tenía esperanza de poder hacer nada. Pero ella, cuando nada veía, creyó y actuó conforme a su fe. Ella hizo algo, tomó una acción. Yo entendía que si ella no hubiera hecho nada más y hubiera quedado mirando su condición y su situación, nada hubiera pasado y nada hubiera cambiado. Vemos que Jesús le dijo, tu fe. Porque cuando ella nada veía, creyó y actuó conforme a su fe. La fe fue el vehículo que la llevó, y yo entendía, sin fuerzas, una mujer debilitada, con 12 años, con pérdidas de sangre, estaría sumamente debilitada. Y sin esperanza porque ya no tenía más nada a lo que recurrir que acercarse a Jesús. De tal manera se tenía que acercar ella, como determinó en su corazón, porque dice, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, que pudo tocarlo. Ahora, para que pudiera extender su mano y acercarse a él y tocarlo, ¿cuánto tuvo ella que vencer? ¿Cuántos obstáculos e impedimentos había para que ella se acercara a Jesús? Su condición natural, su situación económica, toda esa multitud que rodeaba a Jesús. Sin embargo, vemos que esta mujer, y entendemos, se movió. Se movió del lugar de desesperanza a un lugar donde había esperanza. El vehículo, lo que la llevó fue su fe. Activó su fe en una situación y una condición que nada podía hacerse ya. Esta palabra me hizo reflexionar y yo te quiero llevar a ti la misma pregunta. ¿Qué está detenido? ¿Qué te tiene detenido? ¿Qué situación es la que te tiene detenido? ¿Qué sentencia? ¿Qué diagnóstico? Porque ya intentaste y hasta creíste, ¿sí? Y no has tenido una respuesta. Pero yo te quiero preguntar, esta mujer es claro en qué condición estaba. Y yo te digo que también en algo de mi vida me trataba el Señor respecto a esto, en algo muy parecido, o sea, en una situación muy parecida en lo que es esa esperanza. Y ¿sabes qué pregunta me hacía? ¿Pero te acercaste a Él de manera que toques el borde de su manto? Para acercarnos al Señor, como se acercó esta mujer y tocar el borde de su manto, tuvo que estar cerquita, tuvo que atravesar muchas cosas. Capaz que me decís, porque tú no sabes. Mirá, tú me hablas así, me preguntás a mí si yo he pedido, he confiado y he intentado y no lo he logrado, y si me acerqué a Él. Y mirá, tú no sabes. Tú no sabes, y la mayoría de nosotros empezamos con argumentos, ¿no? No tenés idea de esto, no tenés idea de aquello otro. Yo lo que te puedo decir es que yo vi todos los obstáculos que esta mujer tenía. Todo lo que le impedía a ella llegar a Jesús. Y entendía que en un contexto de estos, y en esa situación que vos de repente estés entendiendo que
no tiene ya una respuesta de esperanza a tu necesidad o a que se revierta algo, es el ámbito perfecto para que Dios se manifieste. Es el ámbito perfecto. Ella ya se sentía una mujer inmunda, impura. Debe haber ido totalmente camuflada en esa multitud y atravesado, porque si lo estaban oprimiendo y con sus pocas fuerzas, vas entendiendo todo lo que opera en resistencia, o lo que ella venció, y por qué el Señor hoy está trayendo esta palabra a nuestra vida, para que veamos nosotros de qué manera opera la fe. La multitud oprimía a Jesús, alrededor de él le apretaban. Yo te voy a decir algo. ¿Te vinieron pensamientos de obstáculos y argumentos y justificaciones ante ese hecho que hoy el Señor está poniendo la luz para que esta palabra traiga vida a tu situación? Repetite, obstáculos. Ella llegó al Señor venciendo obstáculos en su debilidad. La demanda que puso su fe, porque ella no habló nada, ella tocó, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Ella no habló en ningún momento con él, ni le pidió, porque vemos que este principal de la sinagoga habla con Jesús, le plantea su situación y Jesús está yendo. O sea que esta mujer dio pasos de fe y puso demanda, y cuando se acercó al Señor tuvo la respuesta. ¿Sabes que la incredulidad es lo opuesto a la fe? La fe te mueve a lo imposible. La incredulidad nos detiene. La incredulidad, yo buscaba, y es la resistencia a creer una cosa, falta de fe. Entonces, la fe, dice la palabra de Dios también, que viene por el oír. Seguramente esta mujer fue a Jesús porque ya había oído de él. Y vos y yo también hemos oído del Señor. Pero muchas veces el miedo a no tener la respuesta, o el miedo a que sea algo diferente a lo que nosotros queremos, hace que pensemos, razonemos, y toda esa lógica no nos permita a nosotros dar los pasos que tendríamos que dar. El temor y el miedo hace que nos rindamos muchas veces antes de pelear y de luchar, en clamar a Dios de la manera en la que Él se vea nuestra demanda, Él reciba esa demanda. Pero ¿sabés que venía la palabra que está en primera de Juan 4:18? Yo te la parafraseo. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo, el temor, lo combatimos con él, pero lo tenemos que combatir, lo tenemos que confrontar. Seguramente esta mujer tuvo miedo, pero no tenía otra opción. Puso su fe en aquel del cual seguramente estaba oyendo, porque si leemos los versículos anteriores, Jesús venía haciendo milagros y milagros. Entonces, Dios sabe de nuestros temores y nuestros miedos y nuestras debilidades. Pero si nosotros vamos a Él, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros el miedo? Yendo a Él, al Dios que es amor, y su amor lo echará fuera. Pero el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene. Entonces hoy toma esto que el Señor está soltando. Debemos vencer el temor con el amor de Dios, yendo a Él. Gracias, Piero. Gracias.
Cuando nosotros vamos al Señor somos limpiados. Esta mujer fue al Señor y fue limpiada, fue purificada, fue sanada. Somos fortalecidos. Y muchas veces me he planteado a mí misma, digo, ¿y si yo ya oré? ¿Para qué seguir orando si no hay movida? Yo te digo algo, cuando nosotros vamos a Él no perdemos nada. ¿Qué, mi amor? Gracias. No perdemos nada. ¿O sí? ¿Sabes qué perdemos? Perdemos lo que frena que su voluntad se haga en nosotros. La voluntad de Dios para nuestra vida. Eso perdemos cuando nosotros vamos a Él. Entonces, siempre que vayamos al Señor, por cualquier situación, por más desesperanzada o desesperante que sea, nosotros siempre vamos a recibir de Él lo que Él tiene para nosotros, su fortaleza, su amor, y que se haga la voluntad de Él en nosotros. ¿Y qué ganó esta mujer cuando se movió de esta manera? La salvación, ¿sí? Tu fe, mi fe en Dios nos hace salvos. Tu fe y mi fe en Jesús nos hace salvos. Dice la palabra de Dios, yo me anoté acá pero no entiendo mucho lo que me anoté, creo que es en Juan 3:14, que dice, todo el que en Él cree es salvo. Y no hablamos de una cosa menor, estamos hablando de nuestra salvación. Siempre que vayamos a Él creyendo, dice también la palabra en Hebreos, que creyendo que le hay, Él es galardonador de nosotros. Entonces, ¿cuántas cosas vemos que nos beneficia, nos bendice y puede cambiar, si es la voluntad del Señor, una situación? Pensaba, así como esta mujer llegó a padecer, hasta qué grado, y conoció a Jesús y fue salva, también el Señor sabe para qué permite en tu vida y en la mía eso que estemos viviendo. Eso que vos decís ya no tiene vuelta, porque capaz que, como esta mujer hace 12 años que está padeciendo, capaz que fuiste y pediste al Señor, no sé cuánto tiempo puede tener tu situación, un año, un mes, una semana. Lo que sé que si pedimos confiando, esta mujer pidió confiada. Si pedimos confiando, si nos acercamos a Él, si le buscamos de tal manera que estemos a un alcance de extender nuestra mano y tocar el borde de su manto. Yo me imagino, si yo quiero tocar el borde de la bota de Camila, tengo que llegarme hasta ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que está queriendo hoy transmitir el Señor? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Acércate más a Él. Búscame más a mí, porque eso que estás angustiado, eso que estás peleando, eso que das por liquidado, eso que no sabes cuál va a ser la respuesta, en mí está la respuesta, en el Señor, se entiende, ¿verdad? Entonces, dice también la palabra en Santiago 4:8, acérquense a Él, acérquense al Señor, y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes? Que todo esto puede dar a entender de que todo aquello que yo me imponga y busque de Dios y clame y reclame y con fe y todo lo demás va a ser como yo quiero. No te estoy dando ese mensaje, no es eso lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Lo que está diciendo es que al acercarnos con fe a Él, sí o sí tiene un resultado y es la salvación. Creer que Jesús es el Señor nos da la salvación. Creer que Él es el enviado, el que dio su vida por nosotros. Entonces te estoy diciendo esto, no que siempre vamos a tener la respuesta que queremos. No te estoy diciendo eso. Y me venía un pasaje que te lo voy a citar en Segunda de Reyes, lo vamos a leer rapidito, capítulo 13, del 14 al 18. Capítulo 13, del 14 al 18. Se da una situación acá con el profeta Eliseo,
que ya estaba enfermo, dice la palabra, lo voy a leer. Dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tus manos sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Versículo 18, presta atención. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Por qué te traigo esta palabra? Primero que nada porque me la mostró el Señor, me guió a ella y me hacía entender lo siguiente: esta mujer agotó todo hasta llegar a Jesús. Y vos y yo capaz que hemos estado haciendo, pero el Señor, sabés que nos hace dar un paso más aún. Y con esta palabra significa que este rey fue al profeta en señal de pedirle auxilio porque venían a atacarlos, y el profeta le da todas las indicaciones. Y cuando le dice: golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo, dice que se enojó el varón de Dios y le dijo: si hubieras dado 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero solo diste 3 veces derrotarás a Siria. ¿Cuál es el mensaje en esto? Debemos insistir hasta tener la respuesta de Dios. Acercarnos de tal manera en que sepamos que estamos tocando el borde de su manto. Acercarnos de tal manera en que sepamos que estamos poniendo una demanda. Una demanda que hará que la respuesta que venga de Él será la que tiene que ser. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo estoy clamando por algo que yo quiero, que yo anhelo, que yo deseo, que es una respuesta y una salida a una situación, una sanidad, ¿sabe Dios cuál es tu situación? Estoy clamando para que Dios dé la respuesta que Él tiene para eso. El rey David, te lo parafraseo, el rey David tuvo un hijo con Betsabé y ese niño enfermó gravemente. Y el rey David ayuna y ora hasta que Dios le respondiera, hasta que hubiera un cambio. En un momento dado que él estaba en ayuno y en oración, dice la palabra, vienen y le dicen que el niño ha muerto. Dice la palabra que David se levantó, se cambió las ropas y se fue a comer. ¿Tuvo David la respuesta que él quería a su clamor? No, pero tuvo la respuesta de Dios. Y él entendió que si había sido la voluntad de Dios, amén. Entonces hoy, lo que estamos entendiendo y aprendiendo es que nosotros debemos ir, sea difícil, sea previsible, sea incomprensible, sea una situación en la cual ya te cansaste. ¿Cuántas veces fuiste? Hablábamos hoy que 12 años estuvo esta mujer enferma, capaz que hace años que vos estás clamando. Yo te digo, no desistamos, pero oremos, busquemos de tal manera en que haya demanda en esa oración de fe. Porque siempre vamos a salir bendecidos, siempre vamos a tener
una victoria, quizás no la respuesta que vos y yo queremos, pero podemos empezar a conocer a ese Dios que nos ama, ese Dios que es amor, ese Dios que va a echar fuera el temor y el miedo que te da esa condición, esa situación que estás viviendo. Él no desconoce nada de lo que nosotros vivimos y pasamos. Pero qué lindo que nosotros vayamos de tal manera en que ese poder se mueva en el Señor, quizás hasta sin abrir la boca, quizás sin abrir nuestra boca. Que el Señor hoy esté librando nuestro corazón de toda incredulidad, de toda resistencia, decíamos, a creer una cosa. Que el Señor hoy esté fortaleciendo nuestras rodillas para ir a Él y entender que nada perdemos, sino que ganamos cada vez que vamos a Él. Y que no sea un kit de emergencia, como hemos compartido en otras oportunidades. En la adoración me encantó, la adoración la prepara Camila con lo que el Espíritu le indica, y realmente siempre pasa que la palabra y la adoración, en la administración de la adoración, tiene que ver, enamórame de ti. Cuando cantábamos enamórame de ti, dije, Señor, gloria a ti, porque lo que hoy el Señor viene con esta palabra, a decirnos, acercarte de tal manera a mí, en que recibas mi amor y me ames y todo ese miedo desaparezca. Enamorados del Señor, queremos estar con Él. Vos con quien amás, con quien te enamoraste en el momento, esto lo hemos dicho varias veces, ¿quién te detenía? Atravesabas lo que fuera para llegar, ¿verdad? A estar con la persona que amás. Que nuestro corazón hoy sea alcanzado por esta palabra, y toda incredulidad, todo temor, toda resistencia a creer que Dios es nuestro Padre y nos va a responder conforme a lo que es su voluntad. Amén. Amén. Toda debilidad, todo argumento, todo obstáculo, cuando vos y yo nos disponemos por fe, he quitado por el Todopoderoso, he quitado por aquel que sabe para qué ha permitido en tu vida y en la mía eso que nos tiene, quizás como a esta mujer, ¿sí? Pidámosle al Espíritu Santo que traiga luz esta palabra a nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario batallar, pidiéndole al Señor que sea su voluntad y que nos enseñe, que nos fortalezca y que nos enseñe a aceptar su voluntad, a conocer su voluntad, a, como decía hoy, que háblame, queremos escuchar tu voz, que podamos escuchar la voz de Dios, que cuando estemos en esa aflicción, en esa incertidumbre, vayamos a Él y venga su paz, señal de que el Espíritu Santo de Dios está en medio de esa situación que tú estás llevando a Él. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él hace como quiere, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Decíamos hoy en la adoración que su fidelidad es grande, es un atributo de Dios, es algo que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos, pero Él sí es fiel. Él sí es fiel. Padre bueno, Padre todopoderoso, gracias Señor por este momento. Gracias
por poder llevar tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por fortalecernos hoy. Gracias, Señor, por activar nuestra fe. Gracias por abrir, Señor mío, nuestro entendimiento. Gracias, Señor mío, por abrir nuestros oídos espirituales. Gracias, Señor, por poder conocerte más, por poder entender, Señor, que podemos acercarnos a ti. En cualquier condición, esta mujer estaba impura. Pero ¿sabes qué me gustó en la palabra cuando dice al instante? Al instante, al instante, en Él todo se purifica. Al instante, en Él somos limpiados. Al instante, cuando vamos buscándole a Él, nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Nada que vos pienses que puede impedir que te acerques al Señor, es así. Nada puede impedirlo. Nada. Te damos gracias, Padre. Bendecimos cada familia, cada persona, cada hogar, Señor. Te damos gracias, Señor mío. Un corazón agradecido, Señor. Un corazón agradecido porque tú nos ves en medio de nuestras circunstancias. Y traes, Señor, das esperanza. Palabra que edifica. Palabra que da vida. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.